Somos de... Este jueves 23 de enero del 2020, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, OMC, se reunirá para decidir si declara o no la emergencia internacional ante el brote de un nuevo coronavirus de Wuhan, China, con más de 440 casos diagnosticados por ahora y 17 muertos. Al momento se han reportado casos de este virus en 5 países: China, Japón, Tailandia, República de Corea y Estados Unidos. En Ecuador, el Ministerio de Salud descartó la presencia de casos del coronavirus e informó que se mantienen los protocolos de vigilancia epidemiológica. Ocho de la mañana con 6 minutos, 8:06. Saludamos con Alfredo Olmedo, como le indicamos, él es director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Doctor Olmedo, buenos días, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. Hay sin duda una expectativa, preocupación entre la población mundial, no solo de nuestro país, respecto a este coronavirus que ha causado ya más de 400 infectados en China, más de 17 personas fallecidas. Hay un caso que se ha detectado en los Estados Unidos. Además, autoridades sanitarias canadienses dijeron que también están vigilando a 5 personas que se encuentran en Quebec, que tienen síntomas de estar con este virus. Un caso se descartó también ya en Colombia, un país que es muy cercano al nuestro. Ustedes han asegurado en las últimas horas que el Ecuador está tomando las debidas precauciones para evitar que este virus ingrese a nuestro país. ¿Cuáles son esas precauciones que se están adoptando? Bien, buenos días y muchas gracias por este espacio. Las acciones son las que ha recomendado la OMS, mantener la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada, principalmente al país. ¿Cómo se mantiene esta vigilancia epidemiológica? Nosotros en los puntos de entrada principales del país, en aeropuertos internacionales, contamos con equipo de vigilancia epidemiológica 24/7, todos los días de la semana, en los que este equipo de vigilancia realiza una captación de casos sospechosos, ¿sí? De viajeros internacionales que puedan venir con alguna enfermedad de importancia en salud pública que no la tenemos en el país y que representa una amenaza para el país y para la región y para el mundo. Esto lo hacemos rutinariamente. La OMS ha recomendado continuar con estas medidas, no ha recomendado medidas adicionales o otro tipo de medidas que no sean las que se realizan constantemente. ¿Qué pasa en los puntos de frontera? Por ejemplo, ustedes hablan de esos controles en los aeropuertos. ¿Cómo identifican qué persona podría estar con algún tipo de enfermedad que pueda llamar la atención? Sí. ¿Cómo identifican ese pasajero? Tenemos nuestros planes de contingencia en estos puntos de entrada que están activos, funcionantes, fueron evaluados, periódicamente son evaluados incluso. ¿Cómo se identifica? Hay varias formas. Puede que desde antes de que el avión arribe, el capitán de la nave informa a la torre de control y ahí se desencadena una lista de acciones en donde el disparador, se puede decir, es el personal de salud que se encuentra en este punto de entrada. Dependiendo del tipo de evento que se encuentra en ese momento, se hacen las acciones. Por ejemplo, si es que es informado desde la nave o si es que el paciente es identificado mientras está en la terminal portuaria del aeropuerto o si es que ya está al salir de esta terminal. Dependiendo de en qué momento se capta el paciente, es las medidas de acción que se realizan. Es decir, solo si presenta algún síntoma, no se va a realizar un control. Y le pregunto esto porque en esta época del año generalmente hay mucha gente de China que sale del país, sobre todo los que trabajan acá, que salen del país para llegar a su nación natal y celebrar el inicio del año nuevo chino. O gente que viene de China hacia acá. No se va a hacer ese tipo de control por la nacionalidad, sino solo siempre cuando el pasajero, independientemente de la nacionalidad que sea, presente algún síntoma. Sí, incluso la OMS no ha recomendado eso. De hecho, ha sido muy claro al decir que no se recomienda hacer una pesquisa pasajero por pasajero. Esto genera incluso más alarma en la población o el viajero que está arribando o saliendo del país. Lo que sí se recomienda es informar al pasajero, de hecho es lo que eso se está haciendo, y recomendar al pasajero de que
se informe por fuentes oficiales. Por ejemplo, si es que decide ir a China un pasajero de acá del país, las recomendaciones de que si es que se va a las localidades en donde hay transmisión de este evento, de este virus, es que evite el contacto con personas con síntomas respiratorios, por ejemplo, ¿sí? O si es que un pasajero arriba al país y sabe que su procedencia es desde China, es la información básica, si es que empieza a tener signos o síntomas respiratorios, el que acude inmediatamente a un centro de salud más cercano. De hecho, la sospecha el inicio de la sospecha de este tipo de virus hay criterios básicos, ¿sí? Por ejemplo, la particularidad de este virus es que puede incluso ocasionar un síndrome respiratorio agudo grave, ¿sí? Entonces, si es que un paciente se identifica con este tipo de sintomatología, dificultad respiratoria principalmente, y necesita ser ingresado, entonces el principal característica es de que este paciente tuvo que haber estado 14 días antes en una localidad en donde haya habido transmisión de este virus, en este caso en China, y que haya estado rodeado por personas que hayan tenido identificado este virus, ¿sí? Y aparte a este paciente hay que descartarle otras enfermedades. A partir de ahí se empieza a sospechar de que es un paciente con la detección de este nuevo tipo de virus. Y en los puertos fronterizos, me refiero en las zonas de frontera, ¿también se va a aplicar ese tipo de controles o solo en los aeropuertos? No, los tipos de controles son los mismos que se hacen constantemente, como le decía, para evitar el ingreso de enfermedades que no las tenemos acá. Una de ellas es este virus coronavirus, pero se hace rutinariamente, como le decía. Por ejemplo, pasamos algo parecido en el 2018 con sarampión. Es una enfermedad que ya el país no la tiene y fue certificado libre de sarampión. Entonces, las acciones son las mismas, ¿sí? Es identificar el caso sospechoso, inmediatamente notificarlo, hacerle las pruebas de laboratorio que se deban de hacer y principalmente aislar al paciente, buscar contactos sospechosos para así evitar que se propague la enfermedad. ¿El país está preparado para enfrentar esto? ¿Tenemos la tecnología del caso, los recursos del personal preparado para esto? Sí, nuestros equipos en territorio están preparados. Como les dije, vivimos algo parecido en el 2018. Estuvimos casi un año con este tipo de acciones para evitar de que el virus se reintroduzca. Y lo mismo vamos a hacer acá. Sí. Evitar que el virus ingrese no lo podemos, para las enfermedades no existen fronteras, ¿sí? Pero la acción principal es esa, identificar inmediatamente el caso sospechoso, ¿sí? Las pruebas de laboratorio las hacemos por medio de nuestro laboratorio de referencia nacional, que es el INSPI, con apoyo del CS de Atlanta, que es nuestro supranacional, se puede decir. Estamos haciendo una consulta a nuestros amigos oyentes, de quienes nos siguen a través de redes sociales. ¿Cree que el Estado, que el Ecuador, está preparado para enfrentar el coronavirus que afecta a China? Ustedes ya saben, pueden pronunciarse a través de nuestras redes sociales. Lo acabamos de escuchar de voz de el funcionario que está acompañándonos en esta mañana, el doctor Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Se han tomado todas las debidas precauciones. Queremos un poco que nos explique en qué consiste este coronavirus. Buena pregunta. Porque ya pasamos cosas parecidas con de enfermedades respiratorias, precisamente con países de Medio Oriente y con países de Asia anteriormente. ¿En qué se diferencia este virus de los anteriores? Ya, bien. El coronavirus es una familia de virus muy extensa. De hecho, existe circulación en todo el mundo de este tipo de virus que causa desde un resfriado común hasta incluso infecciones graves respiratorias y pueden ser letales, ¿sí? La particularidad de este tipo de virus es que en el mundo en las últimas 2 décadas han generado 2 alarmas importantes, ¿sí? Han habido cepas nuevas. Por ejemplo, en el 2002-2003 hubo una nueva cepa que se llama el SARS, que es el causante del síndrome respiratorio agudo severo. Se lo identificó inicialmente igual en China y fue un problema global. Sí, se esparció por algunos países, cerca de 8,000 casos, casi 700 fallecidos, una letalidad importante. Y el último caso fue registrado en el 2003. En el 2012 aparece también un nuevo tipo de coronavirus, que es el MERS, por ejemplo, que es el causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente. Actualmente siguen presentándose casos esporádicos, pero sigue siendo una amenaza en salud pública.
La particularidad de estos nuevos serotipos, y bueno, y ahora de estas nuevas cepas, perdón, y ahora actualmente en el 2019 la detección de este virus de China, que es el denominado 2019 nCoV. La particularidad de estos virus nuevos es de que se ha identificado una transmisión entre animal-humano, ¿sí? Ha mutado. Y esa es la particularidad de estos dos serotipos, de estos dos cepas, perdón, que hablé al inicio, el MERS y el SARS. El SARS se identificó la transmisión entre gatos a humanos y el MERS entre camellos y humanos. Y es por eso que el MERS es de Medio Oriente, ahí en Arabia Saudita, donde la población de camellos es importante. Sí, este nuevo virus se está estudiando aún, no se conoce sabe con si puede mutar o no. No se conoce con exactitud cuál es el mecanismo de transmisión. Se lo relaciona con un mercado en esta localidad en China. Sí, muy posiblemente haya sido una transmisión entre animal y humano. No se conoce, aún se está investigando. Sí, en la mañana estaba leyendo un artículo que señalaba que había la posibilidad de que se transmite a través de las serpientes. Son hipótesis que se están estudiando. La OMS ya en su debido momento nos hará llegar la información respectiva, pero por la hora. Pero entre humanos, ¿cómo es la transmisión? ¿Cómo se provoca? Entre humanos también se está estudiando cómo es la transmisión, pero por lo general pues es muy parecido al virus SARS del 2002-2003. La transmisión es de humano a humano por contacto directo. El mecanismo de transmisión puede ser por las gotitas que uno emite al toser. Y es por eso que se dan las medidas preventivas de higiene respiratoria. Sí, por ejemplo, si va a estornudar, taparse con la flexura del codo, con un pañuelo descartable, descartar el pañuelo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar alcohol gel, el evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas respiratorios, el no estar compartiendo alimentos. Hay gente que asegura incluso que uno debe ser más radical en el sentido de no dar la mano para saludar o no dar el beso para saludar. ¿Usted incluso son una de las medidas que se recomienda también, y sobre todo ahora en esta época en donde las afecciones respiratorias se incrementan, ¿sí? Tenemos por la época del año que es un poco más fría, no asistir a lugares o tratar de evitar eventos conglomerados para así evitar la transmisión si es que el paciente está con síntomas respiratorios. De lo que se conoce hasta el momento de esta enfermedad, de esta nueva cepa, de este coronavirus, el índice de mortalidad, si lo comparamos con el MERS y con el SARS, ¿es parecido? ¿Es mayor? Sí, e incluso todavía no se ha dicho cuál es el porcentaje de letalidad. Si por ejemplo, en el caso del SARS, la letalidad fue casi el 10% de los casos que presentaron. Ahora todavía se está investigando. Tenemos 17 fallecidos, como bien se iniciaba al inicio, pero no podemos decir o adelantarnos cuál es la real letalidad de estos pacientes con esta afectación. Ahora, me imagino que ustedes como autoridades de salud ya tienen un plan de contingencia en caso de que esto llegue a ingresar a nuestro país. Como usted dice, la enfermedad no tiene frontera. En caso de que esto suceda, que se detecte un caso, ¿qué tratamiento se va a dar? ¿Se lo va a llevar a alguna unidad especializada? ¿Va a haber un cerco? ¿Qué van a hacer? Como le comentaba, los puntos de entrada todos tienen sus planes de contingencia, que son evaluados año a año. Esto lo hacemos incluso como requerimiento por un documento que el país es signatario, que es el Reglamento Sanitario Internacional. Todos los países del mundo, incluso que son signatarios de este documento, cumplen con las medidas básicas o los requisitos básicos o mínimos para poder dar respuesta a este tipo de eventos. Una de ellas es contar con los planes de contingencia en los puntos de entrada para eventos de salud pública de importancia internacional. Justamente el año pasado, en agosto, la OMS declaró al ébola como un evento de salud pública de importancia internacional. Ahora están analizando la posibilidad de hacer lo mismo con este nuevo evento. A partir de eso, la OMS da ciertas recomendaciones de acuerdo al país o al riesgo en el que el país se encuentre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si posiblemente nos llegue un caso sospechoso? El plan de contingencia es ahí activar el plan de contingencia, identificar el caso sospechoso en el punto de entrada. Este caso sospechoso va a necesitar aislamiento. Tenemos un hospital de referencia para ese tipo de casos. Entonces, ¿qué es cuál? Aquí en Quito es el Hospital Calderón y el Hospital Pablo Arturo Suárez. En Guayaquil, el Hospital del Guasmo y el Hospital Infectológico. ¿Sí? Que eso lo saben nuestros puntos de entrada, el personal del punto de entrada. No es que todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios tienen que ir para allá. Yo sé que tienen mucho cuidado porque
saturan. Claro, es que le da una gripe y corren a estos Exacto. lugares. Entonces, como les decía, y es importante volverlo a mencionar y que la población conozca, hay criterios para poder sospechar de este caso, de que existe la circulación de este virus. Una de ellas, como les decía, es de que el paciente haya estado 14 días antes en una localidad donde está haya transmisión del virus. Y esta localidad es China, y exclusivamente esta localidad que es Wuhan, ¿sí? Si es que cumple con esos criterios y se descartaron otras enfermedades como influenza incluso, o influenza aviar también, ahí sí podemos pensar en este tipo de evento. Esto lo recomienda la OMS incluso para evitar saturar el laboratorio de referencia también, y también para no alarmar o que la población no se sienta alarmada si es que presenta algún tipo de síntomas respiratorios sin que haya cumplido este tipo de características. ¿Tienen todos los insumos, digo yo, en cuanto a medicamentos para este tipo de casos? Ya iba así. El tratamiento, no existe un tratamiento específico, es un virus, para los virus no hay un tratamiento específico, pero las medidas son de soporte, tratamiento clínico, de acuerdo al criterio clínico, el paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria, entonces son medidas de soporte respiratorio, hasta que el paciente pueda recuperarse. Sí. Doctor, ¿qué casos, usted me acaba de mencionar otros casos que también nos generaban preocupación de los de la denominada H1N1, H1N3? ¿Cómo está esa situación? ¿Cuántos casos han registrado hasta el momento? ¿Qué están haciendo para controlar este tipo de enfermedades? En cuanto a influenza, si es la pregunta, tenemos hasta el momento 203 casos desde que inició la temporada en noviembre hasta la semana anterior, el 11 de enero. Las acciones... De hecho, el número de casos en las últimas semanas ha ido disminuyendo. Esperemos que sea así, aunque esta enfermedad también es bastante impredecible, la influenza. Hace 2 años tuvimos uno de los picos más altos, más agresivos que se ha presentado en el país. Sí, justamente yo estaba también ahí de director y fue bastante, la actividad fue bastante intensa. Este año... ha empezado a disminuir los casos, hemos incrementado también las coberturas de vacunación, y esa es la principal prevención en esta enfermedad, es vacunarse. Esperamos ya cumplir con el 100% de vacunación a los grupos vulnerables hasta el 28 de febrero, y así evitar que los casos puedan incrementarse. En estos casos que se menciona, ¿ninguno ha terminado con muerte? Sí, la letalidad, tenemos lamentablemente 8 fallecidos con pacientes con comorbilidades que no estuvieron vacunados. 8, pero que se puede decir que murieron por influenza. Claro, o sea, la influenza le puede producir desde una simple gripe hasta una insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿sí? Y es por eso que nosotros vacunamos al grupo vulnerable, porque ellos son los más propensos a que se les genere una insuficiencia respiratoria aguda grave y que por su comorbilidad no puedan responder ante esta insuficiencia respiratoria aguda grave y lamentablemente puedan terminar en un fallecimiento. Y es por eso que siempre hablamos de la principal medida, que es la vacunación, para evitar complicaciones y muertes. ¿Estas cifras son de qué periodo? 2019, de la temporada 2019-2020, exactamente desde el 3 de noviembre de 2019 al 11 de enero del 2020, que es cuando el 3 de noviembre se inicia la temporada de influenza, a incrementar los casos. ¿Qué otro tipo de enfermedades ustedes hacen una vigilancia así extrema? A ver, realmente son muchas enfermedades. Por ejemplo, ya hablamos de sarampión, otras enfermedades son... Pero el sarampión está controlado. No hemos tenido casos. Sí, los últimos casos fueron presentados hasta el 2018, como le comentaba, gracias a la respuesta de nuestros equipos en territorio, una respuesta intensa que tuvieron, tanto para vacunación como para identificación de casos sospechosos. Por ejemplo, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Tenemos las inmunoprevenibles, difteria, sarampión, polio también, que son enfermedades incluso que no las tenemos acá en el país. Y eso es lo más complicado, cuando controlamos o hacemos medidas de prevención y control para enfermedades que no las tenemos y que representan una amenaza para el país. Yo soy médico y yo no he visto un caso de polio, por ejemplo, pero sin embargo sé lo peligroso que es el poder que al país ingrese este virus que ya no lo tenemos hace bastante tiempo, gracias al trabajo en territorio
por la vacunación. Sobre todo por la vacunación. Así es, entonces eso es un trabajo fuerte, el trabajar para enfermedades que no las conocemos. ¿Y la planificación en cuanto a las vacunaciones para todo este tipo de enfermedades, cómo está para el 2020? Actualmente estamos abastecidos en todas las vacunas, no hemos tenido problemas en ese aspecto. La programación es normal, ahí sí nosotros pedimos a la comunidad que se acerque a acerque al niño. No hay una fecha específica, uno va, sí, las personas que tienen que vacunarse con los niños la vacunación es a libre demanda, no necesitan cita médica. Esto siempre ha estado a esta disposición de que sea libre demanda para evitar así pérdidas de los pacientes que van y a veces, o que puede ocurrir que no sean vacunados. Esto no pasa así. Es a libre demanda, el paciente va, pide de acuerdo al carnet de vacunación y se le vacuna. Muchísimas gracias, doctor, por su información, por su presencia en nuestros estudios. El doctor Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Y solo para quienes posiblemente se acaban de integrar a nuestra señal, un poco recordarles lo que dijimos al inicio: en el país no existe el coronavirus por el momento y se han tomado los debidos controles en los puntos de ingreso. Y un poco solo para insistir en cuáles son las medidas de prevención. Sí, bueno, muchas gracias igual por el espacio. Las medidas de prevención son higiene respiratoria, ¿sí? Es un virus nuevo, no existe vacuna para este virus. Higiene respiratoria, hablamos de si es que está tosiendo el paciente, toser en la flexura del codo, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, usar alcohol gel, si está con signos respiratorios, evitar de acudir a espacios con conglomerados de personas para así evitar la transmisión de cualquier virus respiratorio. E informarse por los canales oficiales, en este caso la página del Ministerio de Salud Pública, la página de la OMS, de la OPS, no generar falsos rumores porque esto genera un pánico innecesario en la población. Doctor, mire, le cuento los resultados de la inquietud que planteamos a nuestros amigos oyentes al inicio de este diálogo. ¿Cree que Ecuador está preparado para enfrentar al coronavirus o el coronavirus que afecta a China? La mayoría de quienes se ha contactado con nosotros ha dicho que no, 100%. Esperamos que después de escucharle cambien de opinión. No hay que generar alarma y eso sí es muy importante, solo informarse a través de las vías oficiales. Gracias, doctor Olmedo, por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, tiempo de una pausa. Volvemos enseguida con más.